Nuestro siguiente paso, una vez que terminamos la descripción del curso, es transportarnos directamente hasta la programación didáctica. En la programación didáctica es donde nosotros vamos a establecer los parámetros entre la teoría y lo que tiene que hacer el alumno directamente en la plataforma. Estas son llamadas comúnmente las actividades. Es decir, la unidad 1 tiene 5 objetivos o 5 temas. De esos 5 temas, estoy poniendo un ejemplo hipotético de esos 5 temas, ¿qué requiere hacer el alumno para que esos 5 temas de esa unidad queden comprendidos? Y visualmente, la programación didáctica nos ayuda mucho a eso. Lo que voy a hacer ahorita es realizar primero las 4 unidades de la materia de base de datos distribuidas. Y para esto me voy a ir aquí a crear una nueva unidad didáctica. Y como podemos ver en el documento, la primera unidad es fundamentos de base de datos distribuidas y la segunda es diseño de base de datos distribuidas. Vamos a diseñarlas. Aquí sería, por ejemplo, en el título, fundamentos de base de datos distribuidas. Aquí abajo vamos a poner el objetivo de la unidad. Una vez que tengamos listo la unidad 1, guardamos y vemos como aquí en la unidad didáctica nos dice que la unidad 1 es fundamentos de base de datos distribuidas. Yo, para que el alumno comprenda un poquito mejor y lo relacione con las unidades, voy a reeditar esta información y le voy a poner aquí unidad 1. De esa manera, pues aseguro que el alumno comprenda que esta es la unidad 1, y así sucesivamente lo vamos a hacer con las 4 unidades. Como pueden ver, aquí en nuestra programación didáctica, yo ya diseñé las 4 unidades que tiene mi programa. Vamos a empatarlas. Por ejemplo, aquí me dice que en la unidad 1 debo de ver fundamentos de base de datos distribuidas. Y aquí está, unidad 1, fundamentos de base de datos distribuidas. En la unidad 2 debo de ver diseño de base de datos distribuidas. Aquí está la unidad 2. Mi unidad 3 es el procesamiento de consultas distribuidas. Aquí está. Y mi unidad 4 es el manejo de transacciones. Y aquí está la unidad 4. Como pueden ver, ya no tenemos más unidades dentro del PDF que nos proporciona la academia. Una vez que terminemos esta actividad, hemos desarrollado apenas las unidades y el objetivo de cada unidad. Pero lo más importante no es esto. Si bien es importante, no es lo más importante. Lo más importante es que desarrollemos la programación de la unidad didáctica. Es decir, aquí es donde vamos a conectar cada tema con cada actividad que tiene que realizar el alumno en la plataforma. Y este es el único lugar en toda la plataforma que nos va a brindar esa posibilidad. Por lo tanto, el siguiente paso será, de la unidad 1, desarrollar cada uno de los temas y describirlos aquí con sus propias actividades. Vamos a analizarlo. Voy a ir a editar la programación. Y como se pueden dar cuenta, aquí tengo varias secciones. Por ejemplo, tengo la sección del título, de objetivos, el título de competencias, el título de metodologías y el título de infraestructura, el título de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder conectar esto, son bien importantes los diseños instruccionales. Aquellos diseños instruccionales que ustedes desarrollaron por capas del modelo ADDIE. Aquí yo, por ejemplo, les voy a mostrar un objeto de aprendizaje que yo desarrollé para la unidad 1. A diferencia del de ustedes, ya tiene las 3 capas incluidas, o en este caso las 4, porque viene con evaluación. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, los temas que me pide, los temas que me exige mi programa, que yo tengo que ver por fuerza para que el alumno comprenda la unidad 1 de esta materia.
Por lo tanto, mi primer objeto de aprendizaje será desarrollar la habilidad en el alumno de que comprenda estos 4 términos. Para eso, yo voy a desarrollar esta actividad. Entonces, fíjense, aquí tengo, por ejemplo, el tema. El tema es comprender los conceptos básicos. La estrategia de enseñanza del profesor es brindar al alumno los fundamentos teóricos para comprender el tema de base de datos distribuida. Para eso, la herramienta que voy a utilizar es un glosario de términos de base de datos distribuidas. Su porcentaje de evaluación será de 10%. Es decir, esto le contará 10% para la teoría. Si nosotros podemos ver acá en nuestra actividad, podemos ver que dentro de lo que es la descripción del curso, yo le puse al alumno que esta actividad de desarrollar o dentro de lo que es el temario de la metodología de evaluación, yo le puse que las actividades teóricas valen 20%. Por lo tanto, si nosotros lo comparamos con esto, decimos que 10% de esa actividad sería por el glosario de términos de base de datos y 10% por leer la lección 1, teoría sobre base de datos distribuidas. Entonces, ¿cómo me aseguro pues que el alumno realice estas actividades teóricas? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Después, necesito que él sepa cuáles son los objetivos de las bases de datos distribuidas, las disciplinas que se estudian en las bases de datos distribuidas y los tipos de arquitecturas de bases de datos distribuidas. Para eso, yo junto con una lección, dentro de mi estrategia de enseñanza, dice: el profesor expone al alumno los fundamentos para las bases de datos. Aquí yo le proporciono al alumno una lección con la teoría básica, pero también el alumno, como actividad de retroalimentación, me estará entregando los ejercicios prácticos 1, 2, 3 y 4, que valen el 50% de la práctica. Si nosotros vamos entonces a observar mi metodología de evaluación, digo que los ejercicios semanales de clase valen 50%. Entonces, con eso ya estoy asegurando, voy a hacer esto un poco para acá, con esto yo ya estoy asegurando que se cumpla este punto que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Al decirle al alumno que vale su asistencia a clases 10%, aquí la estoy mezclando, el examen teórico vale 20%, que es este 20% que está aquí, las actividades teóricas valen 20%, sumadas con estos dos me dan el 20%, y el total me da el 100%. De tal manera que para que el alumno pueda aprobar esta materia necesita descargar su glosario de términos, leer la lección 1 que se llama teoría sobre bases de datos distribuidas, realizar en clases los ejercicios prácticos 1, 2, 3 y 4, hacer un examen teórico en clase, dadas las fechas que yo le puse aquí abajo. En febrero 22 sería la unidad 1, y asistir a clases desde el 28 de enero hasta el febrero 22 para que le cuente el 10% de la asistencia. Básicamente ese es mi objeto de aprendizaje. Este completito ya lo tenemos como un objeto de aprendizaje. Y este objeto de aprendizaje, lo que necesitamos realizar es estas actividades en la plataforma. Ya nada más, lo único que queda es trabajar sobre esto. Si nos vamos entonces a nuestra programación didáctica, pues podremos ver ya con mucha facilidad que tenemos primero, dentro de lo que son nuestras actividades que nos exige el programa, son estas de aquí. Y para asegurar que eso se cumpla, tenemos nuestro objeto de aprendizaje, que es este de aquí. Por lo tanto, yo primero voy a colocar los temas. Y los voy a copiar directamente desde el documento de donde vienen. Aquí están ya mis temas. Estos serían los 4 temas que necesito que el alumno domine al terminar la unidad. Ahora sí, el orden no importa. Yo por lo pronto aquí voy a, en lugar de competencias, voy a poner actividades a realizar.
Dentro de esas actividades a realizar, la primera tendría que ser por fuerza de mi objeto de aprendizaje, tendría que ser el glosario de términos de base de datos distribuidas. Entonces por aquí, para que comprenda el 1.1, necesito que descargue, lea y entienda el glosario de términos llamado bases de datos distribuidas. La segunda actividad, para que quede completo o entendido el objetivo 1.2, yo necesito que el alumno lea, entienda y comprenda la lección 1, en este caso llamada aquí lo tenemos en el objeto de aprendizaje, teoría sobre las bases de datos distribuidas. Para la actividad 1.3 estaría contemplada dentro de esta misma, pero como pueden ver aquí en mi objeto de aprendizaje, la 1.3 y 1.4 requieren de ejercicios prácticos. Entonces hay que indicarlo ahí. Vamos a hacerlo. Finalmente, aquí abajo voy a poner evaluación y voy a colocar esta tarea: realizar el examen de conocimientos el día 22 de febrero de 2013. Y es importante que esto lo vean, por eso voy a abrir el menú de opciones y lo voy a marcar como importante. Una vez que haga esto, guardo mi información, voy a descripción del curso nuevamente y ahí nos podemos dar cuenta de que ya está desarrollado todo el objeto de aprendizaje de la unidad 1. Para que el alumno comprenda qué temas o qué va a observar, aquí está, temas, o qué va a comprender en esta unidad. Es decir, para que el alumno comprenda los conceptos básicos sobre las bases de datos, tiene que ver estos temas. Y para ver estos temas tiene que realizar estas actividades. Y para que el profesor o el instructor comprenda si el alumno realmente entendió todos estos conceptos, pues entonces tiene que realizar un examen de evaluación. Y ahí está mi primera programación didáctica de la unidad 1.